El primer detalle nuevo que voy a explicar sobre los procedimientos es que se les puede pasar argumentos. Podemos pasar parámetros, datos, que pueden ser utilizados para realizar los trabajos que tienen que solucionar o para variar el funcionamiento del procedimiento, para que así haga diferentes tareas dependiendo de lo que pueda llegar a través de los argumentos. Puede ser que tengamos que realizar tareas similares que comparten mucho código y en lugar de hacer un procedimiento para cada tarea, podemos intentar hacer uno que utilizando los argumentos consigamos que solucione las tareas variando solo la pequeña parte del código que debería cambiar. Ojo, porque estoy hablando todo el rato de pasar argumentos, pero en realidad no siempre se pasan. A veces simplemente se permite acceder a algo que está en otro sitio. Pero de cara a facilitar el entendimiento de este tema, casi siempre se habla de pasar datos, de pasar argumentos, cuando, como os digo, no siempre es así. Pero bueno, de esta diferencia en cuanto a lo que se hace realmente ya hablaremos. Vamos a crear un ejemplo muy sencillo, que tengo que reconocer que no me gusta mucho, pero también tengo que reconocer que es el más sencillo para empezar y con el que más fácilmente vais a entender este tema. Digo que no me gusta mucho porque la utilidad de este ejemplo de cara a Excel no es tan importante, pero es un buen ejemplo para entender cómo se utilizan argumentos en un procedimiento. Ya sabéis que a mí me gusta crear ejemplos que más o menos sirvan para aprender cosas útiles en Excel. Y este ejemplo es muy típico para lo que voy a explicar, pero su utilidad me parece muy justa. Pero bueno, como después haremos ejemplos un poco más interesantes, no pasa nada. El ejemplo que vamos a realizar es muy sencillo. Podéis descargar el documento que vamos a utilizar. En él tenemos dos celdas en las que vamos a escribir unos datos numéricos y al lado tenemos dos botones. Uno realizará la suma y el otro la resta. Cuando pulsemos alguno de esos dos botones aparecerá un MSG Box en el que se mostrará el resultado de la operación. Entre medias también se realizará una comprobación de los datos para ver si se puede operar con ellos. Básicamente lo que se comprobará es si son datos numéricos y si alguno de ellos no lo es, se mostrará un mensaje de error. Como en ambos casos el trabajo que hay que realizar es muy similar, vamos a crear un único procedimiento que hará todo el trabajo. Y para ver cuál es la operación que se realiza, pasaremos unos argumentos. Vamos a empezar. Primero vamos a crear un módulo en el que crearemos el código. A este módulo le vamos a llamar operaciones. Y dentro de este módulo es donde vamos a crear el procedimiento. Empezamos a crearlo y vamos comentando. La definición es una definición de un procedimiento normal, solo que ya utilizamos la zona de los paréntesis. Ahí es donde hay que definir los argumentos que tendrá el procedimiento. Los argumentos no dejan de ser una especie de variables y por lo tanto la definición es similar a la de una variable, pero sin usar la instrucción dim. Si hay más de uno, hay que separarlos con comas y de cada uno de ellos debemos indicar el tipo de dato al que se dará acceso o llegará al procedimiento. En este caso hemos declarado dos de tipo celda, ahí llegarán las celdas en las que hay que escribir los datos y después tenemos un tercer argumento de tipo string en el que indicaremos la operación que se debe realizar. Lo he declarado de tipo string, pero esto depende de lo que pasemos para diferenciar entre una operación u otra. Si por ejemplo yo decidiera que la suma es la operación 1 y la resta es la 2, podría declararlo numérico. Y esos serían los datos que llegarían para decidir qué operación se realiza. En este caso no los vamos a utilizar, pero también se pueden declarar argumentos opcionales. Después haremos un ejemplo. Bueno, pues con esto la definición ya está. Ahora vamos con el código que realiza el trabajo dentro del procedimiento. Empezamos a escribir y vamos comentando. Declaramos una variable de tipo string. Como el resultado final del procedimiento es mostrar un mensaje que puede variar, en esta variable iremos creando ese mensaje. Dependiendo de la operación o de si hay datos correctos, este mensaje cambiará. Y lo que hará el procedimiento fundamentalmente es ir creando ese mensaje dependiendo de estas situaciones que os acabo de contar. La otra variable es en la que almacenaremos el resultado de la operación que toque en cada caso. La verdad es que esta variable no era absolutamente necesaria, pero la he metido así para explicar otra cosa después. Ya hablaremos. Seguimos con más código. Aquí, de momento, solo estamos creando el condicional que controlará si en las celdas hay datos numéricos.
Utilizamos la función isNumeric que devuelve verdadero o falso dependiendo de si es numérico o no el dato que le pasamos. Es similar a la función isDate, pero en este caso para controlar si es numérico. Ahora lo que nos falta es decirle qué tiene que hacer en cada caso. Vamos a escribirlo. Bueno, es un código muy sencillo de entender, un poco largo de escribir, pero sencillo de entender. En el caso de ser valores numéricos, ya podemos realizar la operación matemática que toque en cada caso. Y empezamos creando el mensaje que se mostrará. Esto, como es común a las dos operaciones, lo empezamos metiendo a la variable. Después, sí que ya discriminamos y con un select comprobamos qué ha llegado en el tercer argumento para decidir qué operación se hace. ¿Veis? Aquí uso el tercer argumento para decidir qué se hace en cada caso. Cuando llega un más, se hace esto, la suma y se crea el mensaje para la suma. Y cuando llega un menos, se hace la resta y se crea un mensaje para la resta. Lo vamos creando con partes fijas y partes variables, que se corresponden con los datos con los que operamos y con el resultado. Con estas líneas conseguimos un mensaje tipo: el resultado de sumar tal y tal es tanto, y el resultado de restar esto menos esto es tanto. Los vamos creando con partes fijas y partes variables que se corresponden con los datos con los que operamos y con el resultado. Utilizamos los argumentos que han llegado al procedimiento para ir creando el mensaje también. Y también utilizamos la variable en la que se ha almacenado el resultado para mostrarlo. Ya hemos usado antes esta técnica de ir creando el mensaje en una variable y después usaremos esa variable para mostrarla como mensaje en el MSG Box. Si hay que crear mensajes largos o variables, que no son siempre el mismo, es la mejor manera. Bueno, esto es lo que haríamos en el caso de ser los datos numéricos. En el caso contrario, crearíamos un mensaje mucho más sencillo, en el que simplemente le indicamos que revise los datos que deben ser numéricos. Si se ha detectado aquí que alguno de los datos que ha llegado al procedimiento no son numéricos, le mostramos un mensaje indicándoselo. Con todo esto ya tenemos el mensaje que se mostrará. Ahora nos falta mostrarlo. Escribimos. Así, ya veis que es muy simple. Mostramos el contenido de la variable en el MSG Box junto con el icono de información. El procedimiento ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? Bueno, pues hacer las llamadas a este procedimiento desde los clics de los botones. Accedemos a ellos y escribimos. Primero el de sumar. Así. Y ahora vamos a crear el de restar. Lo estoy haciendo de diferente manera en los dos casos para que veamos todas las posibilidades. Así. Bueno, para llamar a un procedimiento ya hemos visto que había que colocar su nombre, pero en este caso, como lleva argumentos, hay que colocarlos también, separados por comas y en el orden en el que espera recibirlos, como hemos hecho en el caso de la resta. El procedimiento esperaba recibir primero el valor 1, después el valor 2 y después la operación que queremos realizar. Fijaros que conforme vais rellenando la línea, en cuanto ponéis el nombre del procedimiento, abajo ya os aparece la ayuda sobre los argumentos que hay que ir colocando. Aquí nos dice primero iría valor 1 que debe ser tipo rang, valor 2 que también debe ser tipo range y el operación que debería ser del tipo string. Si no los pasamos por orden, como hemos hecho aquí, hay que pasarlos por nombre, que es lo que hemos hecho en el caso del sumar. Como aquí hemos variado el orden en el que van los argumentos, es diferente al que están en la definición, hay que indicar el nombre del argumento y después dos puntos igual el valor que queremos pasar. Y eso es lo que he hecho aquí. He utilizado los nombres de los argumentos que he definido y después con dos puntos igual les paso el valor. Al procedimiento, si se hace por valor o se hace por posición, le da igual. Los argumentos por nombre se suelen utilizar mucho cuando hay argumentos opcionales, pero aquí no es el caso. Os lo he puesto simplemente para que veáis las dos posibilidades. Bueno, vamos a probar. Vamos a Excel, escribimos un par de valores y probamos los dos botones. Perfecto, ahí está la suma y ahora la resta. Perfecto, funciona perfectamente. Ahora vamos a meter aquí algo que no sea numérico.
Pulsamos y ahí está. Revisa los datos, deben ser datos numéricos. Bueno, pues funciona. Se podrían controlar más cosas. Por ejemplo, si están vacías algunas celdas, también podríamos avisarle, etcétera. Pero ya sería cuestión de modificar el código interno del procedimiento para añadir lo que necesitemos. Solo habría que modificarlo ahí porque los dos botones llaman al mismo procedimiento. Estamos reutilizando ese procedimiento desde dos sitios diferentes. Con uno de los argumentos, con el tercero, con este, variamos el comportamiento interno del procedimiento. Y estos dos simplemente los usamos dentro para realizar las operaciones. No os olvidéis que la razón de tener esta opción de los argumentos es para eso, evitar repetir código y reutilizar todo lo que se pueda el que creemos. En este ejemplo teníamos código similar que tendríamos que haber repetido para cada operación, por ejemplo, el control del tipo de dato, mostrar el MSG Box. Bueno, pues así hemos creado un solo código que sirve para las dos operaciones. Guardamos y seguimos.